Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy, mis hermanos, la historia de Santa Gema Galgani del año 1903. Vamos, mis hermanos, a poner atención, vamos a ver qué nos habla la historia de esta santa. Gema significa joya preciosa. El 12 de abril de 1903 fue sepultada Santa Gema Galgani, una de las santas modernas más famosas. Había nacido en Lucca, Italia, en 1878. Muy niña, cuando apenas tenía 8 años, quedó huérfana de madre y en medio de su gran tristeza se arrodilló ante una imagen de la Santísima Virgen María y le dijo: Madre Celestial, ya no tengo a mi mamá de la tierra, ¿quieres tú reemplazarla y ser mi madre ahora en adelante? La Virgen María aceptó su petición y durante toda su vida la ayudó y la consoló de manera impresionante. Su padre murió de tuberculosis y esta enfermedad se la transmitió a su hija y la hizo sufrir terriblemente durante toda su existencia. Al morir su padre, la niña quedaba muy desprotegida, pero una familia muy católica la recibió en su casa y la atendió siempre con especial cariño, más como hija que como una sirvienta. Siendo muy joven, se sintió atacada por una serie de enfermedades que los médicos declararon incurables. Entonces rezó con toda su fe a San Gabriel de la Dolorosa y quedó curada instantáneamente. Quiso ser religiosa, pero por su salud bastante débil, no fue admitida en la comunidad y entonces dispuso quedarse en el mundo, pero viviendo con santidad y recogimiento y la pureza de una fervorosa religiosa. Gema fue dirigida espiritualmente por un padre pasionista y por orden de su director espiritual, escribió los fenómenos espirituales que le sucedían. Dice así en sus memorias: en el año 1899, de pronto sentí un profundísimo arrepentimiento de todos mis pecados y se me apareció Jesucristo con sus 5 heridas, y de cada una de ellas salía como fuego, que vinieron a tocar mis manos y mis pies y mi pecho, y aparecieron en mi cuerpo las 5 heridas de Jesús. Desde 1899 tuvo personalmente las 5 heridas de Jesús crucificado, que ella ocultaba cuidadosamente. Sus manos las cubría con unos sencillos guantes. Desde entonces, cada semana, desde el jueves a las 8 de la noche hasta el viernes a las 3 de la tarde, aparecían por toda su piel las heridas de los latigazos y en la cabeza las heridas de la corona de espinas, y sentía en el hombro el peso de una gran cruz que le producían dolor y herida y la hacían encorvarse dolorosamente. Desde pequeñita, Gema tuvo una gran devoción a la pasión y muerte de Jesús. Cuando joven, bastaba oír leer la pasión de Jesús para que ella se entusiasmara enormemente. Y más tarde, cuando tenía angustia o la insultaban, le bastaba dedicarse a pensar en la pasión de Cristo para hallar paz y consuelo. Siempre había deseado sufrir las mismas heridas que sufrió nuestro Redentor, y a los 21 años empezó a sentir en su propio cuerpo una serie de heridas que coincidían exactamente con las que mostraba el crucifijo ante el cual se arrodillaba a rezar. La salud de Gema en sus últimos años fue desastrosa. Un tumor canceroso en la columna vertebral era un tormento de día y de noche. Vomitaba sangre y le llegaban terroríficas tentaciones de blasfemia. A ella, que desde pequeña le bastaba escuchar una blasfemia o una palabra grosera para desmayarse de espanto y de horror. Perdió la vista y quedó ciega. Pero cuando cesaban los ataques del infierno, ella gozaba de una gran paz interior y sentía que Cristo y la Virgen María venían a hablarle y a consolarla. El Señor cumplió con Gema lo que prometió en la Santa Biblia. Dios, a los hijos que más ama, los hace sufrir más para que ganen mayor premio para la eternidad. Gema es patrona de los que sufren graves enfermedades y tentaciones, pero que quieren ofrecer todo por Dios y por la salvación de las almas. Gema venía pidiendo a Dios con oraciones, misas comunes y sacrificios que se convirtiera un tabanero
que se emborrachaba y hacía emborracharse a muchos más. Pero el hombre no daba muestra de querer convertirse. Y sucedió que un día, cuando ella iba de su casa a la iglesia, alguien la insultó muy salvajemente y la joven no respondió ni una palabra a aquellos insultos y ofreció todo por la conversión de los pecadores. Al llegar al templo oyó que nuestro Señor le decía: el sufrimiento por ese insulto era la cuota que faltaba para que el tabanero se convirtiera. Me lo has ofrecido con paciencia y ahora ese hombre cambiará de comportamiento. Esta fue la historia de Santa Gema Galgani. Esta mujer que desde muy joven quedó huérfana, tanto de madre y de padre. Y en esta historia, ella le dice a nuestra Madre Santísima que se ha quedado huérfana de madre, que si le gustaría a nuestra madre reemplazarla por su madre. Y cuenta la historia que nuestra madre aceptó. Mis hermanos, no vayamos a pensar, ¿verdad?, que nuestra madre o nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros les hablamos, bueno, al menos muchos de ellos que tenían mucha santidad, sí tenían las visiones, sí podían sentir que nuestra madre y nuestro Señor Jesús estaban allí a su lado y que le hacían sentir, como en esta ocasión, ¿verdad?, que ella sintió las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Esto no a todas las personas les pasa, mis hermanos, porque la historia cuenta que ella desde jovencita deseaba sentir las heridas que nuestro Señor Jesucristo sintió cuando estaba en esa cruz. En realidad, mis hermanos, para sentir todo eso necesitamos tener mucha santidad, con nuestros rezos, con nuestras oraciones y acercándonos mucho a Jesús, teniendo paciencia como la tuvo ella cuando le gritaron en la calle que no contestó absolutamente nada. Eso es lo que le agrada a nuestro Señor, que no contestemos a los insultos que se nos hacen por allá en las calles. En realidad, hermanos, insultos siempre va a haber, de unas personas y de otras, y soportarlos no es tan difícil. Si para armar una pelea se necesitan dos, cuando una persona te insulta, hay que no contestar nada. Pero para nosotros humanamente es muy difícil, porque no tenemos absolutamente nada de santidad. Estas gentes se dedicaban a rezar, a orar, a hacer penitencia, y esto las ayudaba a ellas a llevar muchas almas ante nuestro Señor. Ya ven, este hombre, ella escuchó esa voz de Jesús que le dijo que por su paciencia este hombre se convertiría, sería un hombre totalmente diferente. Lo que voy aquí también, mis hermanos, que cuando nosotros entregamos nuestras vidas totalmente, cambiamos en nuestra totalidad, o sea, que dejemos todo lo del mundo, dejemos todo atrás, todo afuera, y nos acerquemos más a Dios y a nuestra Madre, las cosas serían diferentes en nosotros. Pero en realidad, que en nuestra persona no queremos ni un cambio. Queremos seguir igual de pecadores, queremos seguir igual en este mundo, y entonces Dios no va a hacer grandes cosas en nosotros. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, para que Dios haga el cambio que nosotros necesitamos. Esta mujer se dedicaba mucho a la oración, siendo que ella desde muy pequeñita quedó huérfana de su madre y de su padre. Una madre que yo me imagino que la encaminaba por el bien, la enseñaba a ella siempre lo que es la religión, lo que es tener un buen comportamiento. Y al morirse, pues por eso es que le pide a nuestra Madre Santísima que la reemplace por su madre que ya había fallecido. ¿Por qué le dice eso a nuestra Madre Santísima? Porque ella conocía de Dios y de nuestra Madre. Entonces, cuando nosotros tenemos buenos directores espirituales, comenzando con nuestro Padre y nuestra Madre, obviamente, hermanos, que siempre vamos a ir por el buen camino. Cuando tenemos personas a nuestro lado que nos enseñan puras malas palabras, eso es lo que vamos a aprender. Dice un dicho muy grosero, ¿verdad?, que júntate con lobos y a aullar aprenderás. Y esto es una gran realidad. Cuando uno se junta con personas que le enseñan mucho a acercarse a Dios, eso es lo que vamos a aprender. Pero cuando nos juntamos con personas que siempre están maldiciendo, que siempre andan borrachos, que siempre andan drogadictos, eso es lo mismo que nosotros vamos a aprender. Y nuestros hijos,
es lo que van aprendiendo también. Desde pequeñitos nos ven, ¿verdad? Si nosotros somos fumadores, que siempre andamos fumando, que siempre andamos con la botella en la mano, eso es lo mismo que nuestros hijos van a aprender. Y luego nos enojamos porque ellos también, cuando van creciendo, van agarrando los mismos hábitos que nosotros. ¿Y por qué nos enojamos? Si nosotros mismos fuimos los maestros que les enseñamos esas cosas. Hermanos, si queremos ser buenos y si queremos que nuestros hijos vayan por el buen camino, enseñémosles las cosas de Dios, para que Dios nuestro Señor, cuando ellos vayan creciendo, se acerquen a Él y no se acerquen a las cosas de este mundo. Que este mundo no nos ofrece nada. Lo que este mundo nos ofrece es pura maldad, cosa que a nosotros no nos va a servir para ganar nuestra alma que vaya al cielo. Y Dios quiere almas que vayan al cielo, que vayan ante Él y que no tengamos ni una cuenta que rendirle. De lo contrario, le vamos a tener que rendir muchas cuentas a nuestro Señor, y algo que no nos va a gustar, porque sabemos bien lo pecadores que fuimos aquí en la tierra. Hermanos, que tengamos siempre un buen comportamiento y que Dios nuestro Señor nos acompañe, nos guíe y nos lleve siempre de su mano. Que Dios les bendiga.